Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentramos en la carretera de Cormac McCarthy. Y para hacerlo, tenemos una reseña que la compara con Intemperie de Jesús Carrasco e incluso menciona las adaptaciones al cine de ambas. Preparaos para un viaje a través de la desolación, la poderosa prosa de McCarthy y una conmovedora relación entre padre e hijo. Es curioso cómo la reseña nos introduce de lleno en ese mundo postapocalíptico, ¿verdad? Y lo Claro. hace apelando a nuestros sentidos. Frases como en la nieve gris, una fina bruma de sangre o nieve naranja y temblorosa, crean imágenes muy impactantes. Totalmente, es como si McCarthy quisiera que sintiéramos el frío o el olor a ceniza. En fin, la desolación absoluta de ese paisaje. Y hablando de desolación, la reseña también destaca la maestría de McCarthy con la prosopopeya, o sea, dando vida a objetos inanimados. Incluso a la propia carretera. Sí, la carretera se convierte en un reflejo del propio viaje del padre y el hijo. Un camino, por cierto, lleno de peligros e incertidumbre. Y hablando del padre y del hijo, me impactó la frase que describe su viaje como un testamento de escritura divagante y libre. ¿Qué te sugiere esta descripción? Pues mira, divagante, porque su camino no tiene un destino fijo, ¿no? Solo la vaga esperanza de llegar al sur. Y libre, porque a pesar de la brutalidad del mundo, su amor les da una cierta libertad, una conexión única que los separa del resto de supervivientes. Es un punto interesante. Y hablando de conexiones, la reseña menciona algo curioso sobre Intemperie de Jesús Carrasco. Resulta que el pastor, según el propio autor, representa a Dios. Sí, es una revelación que añade una capa simbólica muy interesante a la novela de Carrasco y nos hace pensar en la presencia de la fe, de la búsqueda de un sentido en ambas historias. Claro, aunque se manifieste de formas distintas. En la carretera, digamos que la fe del padre, si podemos llamarla así, está depositada en su hijo. La reseña incluso lo llama la palabra de Dios. Esa metáfora es clave para entender la motivación del padre. En un mundo donde todo se ha perdido, su hijo se convierte en su única razón para seguir adelante, en una especie de símbolo de esperanza, de pureza. Es una idea poderosa. Y hablando de poder, no podemos ignorar el estilo único de McCarthy. La reseña menciona la ausencia de comillas y la puntuación minimalista. Es cierto. McCarthy despoja al lenguaje de todo lo superfluo, y así crea un estilo directo, crudo, que refleja la propia desolación del mundo que describe. Es como si la falta de puntuación reflejara la falta de pausas, de respiro, en la lucha constante por la supervivencia. Precisamente. Y esa crudeza se intensifica aún más con el uso magistral de las imágenes sensoriales. McCarthy no se limita a describir, nos hace sentir el frío, el hambre, la tensión constante en la que viven los personajes. Recuerdo esa frase de la reseña. Helada oscuridad autista. Es escalofriante, ¿verdad? Totalmente. Es una imagen que resume a la perfección la atmósfera de la novela. La sensación de aislamiento, de un mundo que ha perdido su capacidad de comunicación. Y hablando de comunicación, me pregunto si las adaptaciones al cine logran capturar esa atmósfera opresiva, esa intensidad en el lenguaje. Es un reto difícil, sin duda. Adaptar la prosa de McCarthy al cine implica traducir no solo las palabras, sino también las sensaciones, los silencios, la tensión que subyace en cada página. La reseña menciona que un lector prefiere la adaptación española de Intemperie a la americana de La carretera. Encuentra la versión de La carretera demasiado oscura y menos creíble. Es curioso cómo la percepción de una historia puede variar tanto dependiendo del medio y de la sensibilidad del espectador. Al final, tanto los libros como las películas nos ofrecen una interpretación, una forma de experimentar la historia desde diferentes perspectivas. Y hablando de perspectivas, me gustaría volver a la relación entre el padre y el hijo. La reseña la describe como un testamento de escritura divagante y libre. Es una descripción acertada, sí. Divagante porque su viaje es incierto sin un destino claro. Y libre porque, a pesar de las limitaciones, su amor les da una cierta autonomía. Una conexión que los separa del resto del mundo. Esa conexión, esa libertad que encuentran en su amor, me parece fundamental para entender la novela. En un mundo donde todo se ha perdido, su amor es lo único que les da un propósito. Una razón para seguir luchando. Exactamente. Su amor es su refugio, su única arma contra la desolación. Y esa desolación, esa lucha por la supervivencia también se refleja en la comparación con Intemperie de Jesús Carrasco. Ambas novelas nos confrontan con la fragilidad de la vida, con la lucha constante por sobrevivir en un mundo hostil. Y aunque en ambas hay oscuridad, también hay destellos de luz. En La carretera, la luz está en la relación padre-hijo, en la inocencia del niño. En Intemperie, la luz está en la figura del pastor, en la bondad que representa. Es interesante cómo, a pesar de las diferencias en la trama, ambas novelas nos hablan de la capacidad humana para encontrar esperanza, incluso en las circunstancias más adversas. Y esa esperanza, esa lucha por la supervivencia, se expresa a través del lenguaje. McCarthy utiliza la prosopopeya, la personificación,
para dar vida incluso a la propia carretera. Es una técnica que intensifica la sensación de desolación. La carretera, un elemento inerte, cobra vida y se convierte en un reflejo del propio viaje del Padre y del Hijo. Un camino, como decíamos, lleno de peligros e incertidumbres. Y esa incertidumbre, esa tensión constante también se refleja en la ausencia de comillas y en la puntuación minimalista de McCarthy. Es un estilo que nos obliga a estar alerta, a leer entre líneas, a sentir la urgencia de la situación en cada frase. Es como si el propio lenguaje reflejara la lucha por la supervivencia, la falta de tiempo para las pausas, para las reflexiones. Y esa lucha por la supervivencia, esa tensión constante, también se transmite a través de las imágenes sensoriales. McCarthy nos hace sentir el frío, el hambre, la amenaza constante que rodea a los personajes. Es cierto. Recuerdo esa frase de la reseña, helada oscuridad autista. Es una imagen escalofriante, sí, que resume la atmósfera de la novela. La sensación de aislamiento, de un mundo que ha perdido su capacidad de comunicación. Y esa pérdida de comunicación, esa desolación absoluta, también se refleja en la comparación con Intemperie de Jesús Carrasco. Ambas novelas nos muestran un mundo en ruinas, donde la comunicación se ha reducido a lo esencial, donde la lucha por la supervivencia no deja espacio para las palabras superfluas. Y en ese mundo desolado, la relación entre el padre y el hijo en la carretera se convierte en un faro de luz, en un símbolo de esperanza. Es cierto, su amor, su determinación por protegerse mutuamente, es una llama que se niega a apagarse en medio de tanta oscuridad. Y esa llama, esa esperanza, se transmite a través del lenguaje, a través de la historia, a través de la propia experiencia de la lectura. Es la magia de la literatura, ¿no crees? La capacidad de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir emociones profundas, de invitarnos a reflexionar sobre la condición humana. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que es la mejor forma de concluir esta primera parte de nuestra inmersión en la carretera. Hemos explorado la desolación del mundo, la poderosa prosa de McCarthy, la conmovedora relación padre-hijo y la presencia de la esperanza en un mundo aparentemente sin futuro. En la próxima parte, profundizaremos en el simbolismo de la novela, en la importancia del lenguaje y en las adaptaciones cinematográficas. Pero antes, te propongo una pregunta para que reflexiones. ¿Crees que La carretera es una historia optimista o pesimista? Es una pregunta compleja que requiere un análisis más profundo. Te invito a que te quedes con nosotros para descubrirlo en la próxima parte de nuestro viaje por la carretera. ¿Te acuerdas de la pregunta que te dejé al final de la primera parte? Esa de si La carretera es una historia optimista o pesimista. Ha generado mucho debate. Pues sí que es una pregunta difícil. Es que por un lado la novela nos pinta un mundo brutal, devastado, donde la supervivencia es una lucha diaria. Vamos, que es fácil caer en la desesperación al ver la crueldad a la que se enfrenta el padre y el hijo. Totalmente. La amenaza constante de la violencia, la falta de recursos, la pérdida de todo lo que considerábamos humano. Sí, son elementos que sin duda apuntan hacia un pesimismo profundo. Pero claro, por otro lado, la reseña destaca la persistencia de la bondad del amor, incluso en ese contexto tan desolador. La relación entre el padre y el hijo es una prueba de que la humanidad puede sobrevivir incluso en las circunstancias más extremas. Sin duda. Y no se trata solo del amor paternal, que ya es conmovedor por sí mismo. También hay momentos de compasión, de ayuda entre desconocidos, que nos recuerdan que la bondad no se ha extinguido del todo. Y esa llama de esperanza, por pequeña que sea, también se refleja en el propio lenguaje de McCarthy. La reseña habla de la escritura divagante y libre de la novela, ¿recuerdas? Claro. Es una forma de describir la búsqueda constante de la belleza, de la poesía, incluso en la descripción de un mundo en ruinas. Es que McCarthy no se limita a narrar la crudeza, sino que encuentra destellos de luz en la forma en que describe el paisaje, las emociones, los pequeños detalles que les quedan a los personajes. Es como si el lenguaje mismo se convirtiera en una forma de resistencia, una manera de aferrarse a la unidad en medio de la barbarie. Exacto. Y esa resistencia también se manifiesta en la figura del hijo. La reseña lo describe como la palabra de Dios para el padre. ¿Qué te parece esa metáfora? Pues es una imagen muy poderosa. El hijo, con su inocencia y su bondad, representa todo lo que el padre ha perdido y lo que lucha por preservar. Es como si el niño fuera un faro de luz en la oscuridad, un símbolo de la fe en un futuro mejor. Totalmente. Y esa fe, esa esperanza, es lo que impulsa al padre a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. En un mundo sin Dios, sin moral, el niño se convierte en su brújula moral, en su razón de ser. Es una idea fascinante. Y hablando de fe, la reseña también compara La carretera con Intemperie de Jesús Carrasco, donde el pastor representa a Dios. ¿Crees que esta comparación enriquece nuestra comprensión de la novela de McCarthy? Sin duda. Aunque las historias son diferentes, ambas exploran la búsqueda de un sentido en un mundo que parece haberlo perdido. En La carretera, la fe se centra en la figura del hijo, en la esperanza de un futuro mejor.
Y en Intemperie, la fe se encuentra en la figura del pastor, en la bondad y la protección que ofrece. Es curioso cómo la esperanza se manifiesta de formas tan distintas en cada novela. En La carretera es una esperanza más individual, más centrada en la supervivencia. Y en Intemperie es una esperanza más colectiva, más ligada a la comunidad y la solidaridad. Totalmente de acuerdo. Y esa diferencia también se refleja en el estilo de ambas novelas, ¿no? McCarthy opta por una prosa más minimalista, más cruda, mientras que Carrasco utiliza un lenguaje más lírico, más poético. Y a pesar de esas diferencias en el estilo, ambas novelas nos dejan con una sensación de desasosiego, de incertidumbre sobre el futuro. Es cierto. Pero también nos invitan a reflexionar sobre la capacidad humana para resistir, para encontrar la belleza y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y esa reflexión en sí misma ya es un acto de optimismo. Tienes razón. Al final, creo que La carretera no es ni optimista ni pesimista, sino una exploración honesta de la condición humana en un mundo en crisis. Nos muestra la brutalidad de la que somos capaces, pero también la capacidad de amar, de proteger, de buscar la luz en medio de la oscuridad. Y esa dualidad, esa complejidad es lo que hace que la novela sea tan poderosa, tan conmovedora, tan relevante para el mundo en que vivimos. Porque aunque el escenario sea postapocalíptico, las preguntas que plantea La carretera son atemporales. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué nos define en momentos de crisis? ¿Qué nos da esperanza cuando todo parece perdido? Son preguntas que resuenan con fuerza en la mente del lector, especialmente después de haber experimentado ese viaje emocional que propone McCarthy. Totalmente. Y para seguir explorando esas preguntas, ¿qué te parece si analizamos cómo se ha llevado La carretera al cine? Me parece perfecto. La reseña menciona que hay personas que prefieren la adaptación de Intemperie, pero a mí la verdad es que me intriga cómo se ha plasmado visualmente la desolación, la tensión, la intensidad del lenguaje de McCarthy, la gran pantalla. Hablemos de esas adaptaciones al cine. La reseña menciona que un lector prefiere la película española de Intemperie a la americana de La carretera. Encuentra la versión de La carretera demasiado oscura. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que pasar una historia a la gran pantalla siempre cambia la percepción, ¿no? El cine tiene sus propios recursos, su propio lenguaje, y no siempre es fácil capturar la esencia de una novela tan compleja como La carretera. Ya, claro. ¿Crees que la película logra transmitir esa sensación de desolación, esa tensión que se respira en la novela? Yo creo que la película, como la novela, no se queda solo en mostrar la crudeza del mundo posapocalíptico. También busca la belleza en los pequeños detalles, en los momentos de conexión humana. Es verdad. Recuerdo esa escena en la que el padre y el hijo encuentran un baño intacto en una casa abandonada. Es un momento de alivio, de intimidad, que contrasta con la dureza del entorno y nos recuerda que la humanidad puede encontrar refugio en los lugares más inesperados. Totalmente. Y ese contraste, esa búsqueda de la luz en medio de la oscuridad, es lo que hace que la historia sea tan conmovedora. No se trata solo de sobrevivir, sino de encontrarle un sentido a la vida, incluso cuando todo parece perdido. Y hablando de encontrar un sentido, me gustaría volver a la metáfora del hijo como la palabra de Dios. ¿Cómo crees que se traduce esta idea en la película? Pues yo creo que a través de la actuación del niño, la película logra transmitir esa inocencia, esa pureza que representa el hijo para el padre. Es como si el niño encarnara la esperanza, la fe en un futuro mejor, incluso cuando el padre parece haberla perdido. Es cierto. La mirada del niño, su bondad, contrasta con la dureza del mundo y nos recuerda que la humanidad no se ha extinguido del todo. Y esa dualidad, esa lucha entre la oscuridad y la luz es lo que hace que la película sea tan impactante. No es una película fácil de ver, pero te deja pensando, reflexionando sobre la condición humana. Y hablando de reflexiones, ¿crees que la película invita al espectador a hacerse las mismas preguntas que plantea la novela? Ese es de qué significa ser humano. ¿Qué nos define en momentos de crisis? ¿Qué nos da esperanza cuando todo parece perdido? Sin duda. La película, al igual que la novela, nos confronta con nuestra propia fragilidad, con nuestra capacidad para el bien y para el mal. No te da respuestas fáciles, pero te invita a buscarlas dentro de ti mismo. Y esa búsqueda, ese cuestionamiento, es lo que hace que la historia sea tan relevante, tan atemporal. Porque aunque el escenario sea postapocalíptico, las preguntas de La carretera son universales. Nos interpelan a todos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la mayor virtud de la película. Su capacidad para ir más allá del género y conectar con el espectador a un nivel emocional profundo. Estoy de acuerdo. Al final, tanto la novela como la película nos recuerdan que la esperanza, la bondad, el amor son fuerzas muy poderosas que pueden sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Y esa es una lección que vale la pena recordar, especialmente en los tiempos que corren. Bueno, pues hasta aquí nuestra inmersión en La carretera de Cormac McCarthy. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer. Y ahora, os invitamos a leer la novela, a ver la película y a sacar vuestras propias conclusiones sobre esta obra maestra de la literatura. Y sobre todo,
a reflexionar sobre las preguntas que plantea la historia, a buscar vuestras propias respuestas. Hasta la próxima.